Y vamos a continuar hablando del Espíritu de Dios. And we're going to continue speaking about the Holy Spirit of God. Y quiero que le demos una continuidad. ¿Cuántos han disfrutado el mover de Dios en estas últimas semanas? How many of you have experienced the movement of God these last few weeks? Hablaba el pastor la semana pasada sobre el de repente de Dios. Pastor last week was speaking about the all of a sudden Y of por God. alguna razón esa palabra no me ha dejado en toda la semana. And for some reason that word suddenly Me just doesn't leave me. acuesto pensando en ella, I go to bed thinking about it. me levanto pensando en ella I wake up thinking about y it. hasta hemos tomado unos riesgos creyendo en la palabra. And we've even taken risk believing in Porque la God's word. palabra de Dios hay que vivirla. Because God's word what needs to be lived. Es para eso, es That- para vivirla. That's what it's for, to be lived. Amén. Amen. Así es que yo le quiero motivar a usted una vez más y decirle, So I want to motivate you today crea, and tell you to believe. porque Dios es el Dios de los imposibles. Because God is the God of the impossible. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Because what is impossible Alguien puede for aplaudir us, y decir, ese es el possible Dios for him. en el que yo creo. yeah, this is the God that I believe Amén. in. Amen. Y entrando en el tema, señales del Espíritu Santo. Now, starting, we're going to talk about the signs of the Holy Spirit. Y una de las señales del Espíritu de Dios es la libertad. And one of these signs of the Holy Spirit is Y freedom. vamos a ver cuánta libertad tenemos nosotros en nuestra vida. And we're going to see how much liberty do we have in our life. Cuánto estamos experimentando esa libertad de Dios en nosotros. How many of you are experiencing that liberty of God in us? El versículo base con que voy a desarrollar este tema está en 2 de Corintios 3:17. Our base verse that we're going to Me be talking encanta ver about cómo estamos conectados. is 2 Porque Corinthians, ese versículo se leyó para iniciar el servicio. 2 Corinthians 3:17. 2 de Corintios 3:17 dice, ahora bien, Now the Lord, el Señor es el Espíritu, in the Spirit, y donde está el Espíritu de Dios, and where the Spirit of the Lord is, hay libertad. there is liberty. En la Biblia, el concepto libertad tiene que ver con dos cosas. In the Bible, the concept that it refers to is two things. Tiene que ver con dos áreas. It has to do with two areas. Una es el área de la liberación de algo que nos esclaviza. The first one is being freed from something that enslaves us, O la liberación de algo que me impide acercarme a Dios. or something that keeps us from getting close to God. ¿Me va siguiendo? Sí. Y otra es la liberación que me lleva a encontrar el gozo de vivir en Dios. And the other is finding the joy of living in God in communion and receiving divine blessing. Entonces pasamos de un tipo de liberación de algo que me estorba So we go from something that's in our way a algo que puedo disfrutar. to something No that I sé si can me doy a enjoy. entender. No es solamente soltar. It's not just letting go. No es solamente que me sea quitado un peso de encima, It's not just taking a weight, sino que la off. libertad tiene que ver but liberty has to do con algo que yo estoy disfrutando. with something that I am enjoying. Amén. Esta libertad tiene que ver con una independencia del pecado This liberty has to do with independence of sin y de aquello que estaba decretado para nosotros como una muerte eterna. and whatever was set forth for eternal death for us. Esta libertad tiene que ver con un dominio sobre la carne. This has to do with dominating our flesh, Pero es una libertad que me lleva a someterme al Espíritu de Dios. but it's a type of liberty that takes me to be submissive under the Spirit of God. Parece contradictorio. It sounds contradicting. Libertad Liberty y sometimiento. and being submitted. Pero es que esta libertad, But this type of liberty, por gozo y por voluntad, through joy and through my own free me will, permite allows me someterme a la voluntad de Dios to submit myself to the para que entonces empiecen a will of pasar mayores cosas en mi vida. so that many more things can happen in my life. Sí, amén. No hay otra forma There's no other way de experimentar libertad, to experience this sino freedom es con la ayuda y la intervención del Espíritu de Dios. if it's not through the Holy Spirit of God. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? What else does the Holy Spirit do within us? Dice la palabra que el Espíritu de repente llegó.
The y word of- entró en esa habitación y sopló fuerte sobre ellos. The Word of God says that all of a sudden the Spirit came and blew strongly over them. Pero ¿qué más hace el Espíritu de Dios en mi vida? But what else does the Holy Spirit do in my life? ¿En qué áreas Dios se manifiesta en mí para que yo sepa que estoy caminando en libertad? In what other areas does God manifest Himself so that I know that I am walking in His liberty? Porque la obra que Dios hace, yo necesito entenderla. Because what God does in me, I need to understand Porque it. cuando yo entiendo, Because when I understand, me es más fácil I am able acercarme a Dios, ¿sí o no? to get closer to God. Cuando usted siente en su corazón When- la diferencia, When you feel in your heart the difference, entonces usted dice, algo está pasando en mi vida. then you're able to say, something is ¿Será happening in my que life. este es Dios? Is it God? ¿Será que este es el Espíritu Santo? Is it the Holy Spirit? Entonces, necesitamos llevar esa libertad de Dios a una vida diaria. So we need to take this liberty on a daily life. No se trata de venir el domingo, lo que acabamos de experimentar juntos y levantar nuestras manos y adorar a Dios. It's not just about coming to church on Sundays. What we just experienced here by lifting our hands and worshiping God, Es algo maravilloso, amén. it's something beautiful. Poder decir mereces gloria y honra y cantar juntos. To be able to say glory and honor and sing together. Cierto que se siente diferente cuando se oyen las voces de otros que cuando cantamos solos en casa. It feels different when we hear Sí, all the amén. voices. Se oye mucho mejor, It sounds a lot better. pero no se trata solo del domingo. But it's not just about Sunday. Se trata de que yo vuelva esa libertad, It's about me having that liberty, un estilo de vida, making it a lifestyle. que sea algo que yo pueda vivir el lunes, el martes, el miércoles y así toda la semana. It's something that I can live every day of the week. Amén. Ahora vamos a ver el pasaje que voy a desarrollar esta semana, pero déjeme darle otra buena noticia. Y la otra semana también. let's take a look at the passage that we're going to be using to develop this. Vamos a leer Isaías 61:1 We're going to read Isaiah 61:1, y vamos a ir ahí frase por frase, digámoslo así. and we're going to go through every single one of these words, Entendiendo cómo el Espíritu de Dios se mueve sobre nuestras vidas. understanding how the Spirit of God moves along with Y us. dice Isaías 61:1. And Isaiah 61:1 says, El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, "The Spirit of the Lord Almighty is upon me, por cuanto me ha ungido because He has anointed me para anunciar buenas nuevas a los pobres. to preach the good news to the poor. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, The afflicted He has sent me to heal, a proclamar libertad a los cautivos to proclaim release the captives y libertad a los oprimidos and freedom to the o a los prisoners." prisioneros. Vamos a dejarlo ahí. Este pasaje This passage me encanta porque está trayendo buenas noticias. I love this because this is bringing good news. Yo quiero que usted me siga, póngame mucha atención. Please follow me on this. En este pasaje, el profeta Isaías está llevándole buenas noticias al pueblo. In this passage, the prophet Isaiah is bringing good news to the people. Ellos estaban viviendo un tiempo de opresión, They were living under oppression, un tiempo difícil, a hard, difficult time, un tiempo de exilio. a time of exile. Habían sido sacados de su tierra, They had been taken out of their homes esparcidos por todo lado. and they had been De scattered all over. repente vienen las buenas noticias de And que suddenly- podían regresar a la tierra. And suddenly they receive the good news that they can come back home. Pero en ese momento en el que ellos podían regresar a la tierra, But in that moment, when they were told that they se can come levantan back, enemigos all of a sudden enemies y stand up empiezan a vivir oposición. and they start to live opposition. Pero en este capítulo el profeta ungido por el Espíritu But in this passage, the prophet anointed by the Spirit les lleva una sección de optimismo y Bring- de alegría. brings them happiness and optimism, Les lleva palabras de luz, brings them words of light, de justicia, of justice, de esperanza, of hope. hope.
de alegría of happiness delante de ellos, llevando esas buenas noticias. before them, bringing this good news. Entonces, aunque eran tiempos difíciles, Even though these were hard times, ¿alguien ha pasado tiempos difíciles has aquí? anyone gone through hard times here? ¿Alguien ha vivido tiempos de opresión? Have you lived times of ¿Alguien ha oppression? vivido tiempos de dificultad? Have you lived times of ¿Alguien ha difficulty? vivido tiempos donde estás queriendo levantar algo Have you ever been through a moment when you're trying to lift something up y de repente sientes que no puedes avanzar? and you just feel like you can't go forward? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Does anyone know what I'm talking about? Ok, yo le voy a dar a usted, le quiero dar buenas noticias Because I want to give you the good news y decirle que Isaías 61:1 es para usted hoy también. and tell you that Isaiah Amén. 61:1 is for Que you too. aunque hayan momentos de oposición, That even though there's times of que oppression, aunque hayan momentos difíciles, even though there's hard times, la intervención del Espíritu Santo de the Dios intervention of the Holy Spirit es la diferencia. is what marks the difference. Amén. Dice la primera parte del versículo: The first portion of the verse says this: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, The Spirit of the Lord Almighty is upon me, por cuanto me ha ungido. because He has anointed me. Y de esto le quiero hablar. Me ha ungido. And this is what I want to talk about because He En la has anointed Biblia, me. In the Bible, La unción the anointing con aceite, literal, literally with oil, se daba por tres cosas: it was given for three reasons: para sanar enfermos, to heal the sick, para enterrar to bury the dead, muertos, obvio, para sanar enfermos, para enterrar. O sea, se usaba en momentos de alegría o de tristeza, It was used in times of happiness or times of sorrow. pero particularmente, escúchame bien, But especially, let me tell se you, usaba también it was used also para ungir, to anoint, designar a una persona para un trabajo to importante. designate someone for a special work. Se ungían a los reyes, Kings were anointed, se ungían a los sacerdotes, priests were anointed, se ungían a los profetas. prophets were anointed. Yo no sé si será casualidad o qué, pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis. I don't know if this is coincidence, but the Word of God says in Apocalypse. Escúcheme bien, ¿alguien sabe qué dice la palabra de Dios en Does Apocalipsis? anyone know what the Word of God says in Apocalypse? Un montón de cosas, right? A lot of things, right? Pero una de ellas es But one of them specifically is que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. that He has made us priests for His glory. Entonces, ese mismo aceite del Antiguo Testamento, So that same anointing oil of the Old Testament, que es representación del Espíritu Santo, which is a representation of the Holy Spirit, es el aceite para nosotros hoy. is the oil for us today. Porque los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento eran otros. Because kings and priests of the Old Testament were Pero los others. de este tiempo, But nowadays, ¿dónde están? where are they? Somos nosotros, It's iglesia. us. It's us, church. Somos nosotros esos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. We are those kings and priests for our God Con un aceite especial. with a special oil. Y sabe, yo quiero que usted agarre esta verdad. And I want you to grab this truth Que en el Antiguo Testamento, that in the Old Testament, la unción del Espíritu the anointing of the Spirit caía sobre el profeta would come upon the prophet en un solo momento all of a sudden para una cosa específica for something specifically, y luego le dejaba. and then it would leave them. Y el profeta seguía, And the prophet would just siempre continue creyendo on, en Dios, pero no con la unción del always Espíritu. believing in God, Porque ahí no but not estaba el with the Espíritu anointing, todavía. because the Spirit wasn't there yet. Pero en este tiempo, But nowadays, ¿sí me está entendiendo? do you ¿Sí, see where sí I'm me getting? estoy explicando? Porque estoy disfrutando lo que le estoy Do you diciendo. understand? Because I'm really enjoying Pero what I'm en telling este you. tiempo, después de Jesús, But during this time after Jesus, así como a Él le fue dado el Espíritu sin medida, just like He was given the Spirit with no measure, también nos fue dado a nosotros It sin was- medida. it was also given to us without measure. No solo para un momento, Not just for one moment, no solo para una circunstancia. not just for one circumstance, Músicos, no solo para el momento de tocar el instrumento, not just when the musicians play, sino para una vida diaria. but for an everyday El life. Espíritu de Dios es para una vida diaria. The Spirit of God is Sin for a medida. daily, for our life daily.
Dígalo, sin medida para mí. Without no measure for me. Reyes y sacerdotes ungidos. Kings and priests that are anointed. Ahora, Now, el Espíritu de Dios nos atrae a esa libertad. the Spirit of God brings ¿Alguien está us to this disfrutando? liberty. Sí, amén. Are you able to enjoy it? ¿Y cómo se va manifestando esa libertad? And how is this liberty manifested? Esa libertad se va manifestando. Número 1. Seguimos en el versículo. Number 1, Para anunciar buenas nuevas a los pobres. to preach the good news to the poor. Otras versiones dicen a los afligidos. Other versions of the Bible say to those who are afflicted. La primera señal de libertad es cuando se reciben las buenas nuevas. The first sign of liberty is when we receive the good news. Y las buenas nuevas, déjeme decirle algo. And good news, let me tell you, En el Antiguo Testamento, in the Old Testament, cuando se traían buenas nuevas, when good news was brought, tenía que ver con victorias militares. it had to do with military Porque battles. ustedes saben que en el Antiguo Testamento eran guerras, conquistas, ciudades, ¿sí? Because in the Old Testament, it's all Las about buenas battles. nuevas ahí But the good news there, era la victoria it was militar. victory with these Que military aquella battles. tierra ya nos pertenecía. Taking lands that was ¿Alguien está aquí theirs. conmigo? Is someone here with me? Entonces, podemos entender que eso nos sugiere que estaban siendo liberados de los opresores. So we can understand by this that doesn't mean that we're necessarily being liberated from the oppressors. En este tiempo Nowadays, no hay mucha diferencia. there's not a whole lot of a difference. Nosotros también recibimos las buenas nuevas We too receive good news de que hemos sido liberados de nuestro opresor, that we have been liberated de from our uno que se oppressor. rebeló contra Dios Whoever reveals itself against God, y que rebelándose quiso traerse a toda la humanidad and even though he rebelled para himself, vivir aprisionada. he tried to para bring vivir all of atados. humanity to keep them under captivity, Para vivir cautivos. to live captive. Pero a nosotros nos ha llegado la luz de las buenas nuevas. But we have received the light of the good news. ¿Alguien puede decir que ha sido iluminado por las buenas nuevas de Dios? Can anyone say that they have ¿De been su palabra? illuminated by God's Ok, good news? hasta este punto usted está viviendo en la libertad del Espíritu. Up until this point, you're Por- living the Spirit of the Porque Holy usted fue Spirit impactado por esa buena noticia. because you have been impacted by this good news. Ahora, ¿a quién se le daban las buenas noticias? Who do you give good news to? Dice el versículo que a los pobres, The verse says to the poor, a los afligidos. to those who are afflicted. Podemos pensar que los afligidos eran aquellos que tenían también circunstancias difíciles, We can assume that those afflicted were going through some hard times. pero cuando la palabra habla de los pobres, But when the word talks about the poor en el contexto de salvación, in the context of salvation, no está hablando de los que les falta dinero, he's not talking about those who are lacking money. no está hablando de los que les falta pan, He's not talking about those who don't have food to eat ni cosas materiales. or things that are material. En la palabra, en el contexto de salvación, los pobres son In the word of God, in context, the poor are los que tienen necesidad de Dios. those who are in true need of God. Diga conmigo, necesidad de Dios. Need, say with me, need of God. Porque el evangelio de Dios es para todos. Because the word of God is for everyone. Todos oyen, Everybody can hear, pero déjeme decirle algo. but let me tell you something. Todos oyen y todos tienen necesidad de Dios. All can hear and all have the necessity of God. Usted y yo sabemos que es así. You and I know that this is the way it is. Aunque algunos lo nieguen, Even though some deny it, todos tienen necesidad de Dios. we all have a need for God. Pero no todos pasan de ahí. But some people just never move out of there. No se mueven de esa supuesta necesidad. They never leave that necessity Porque realmente no son pobres de espíritu. because they're not really poor in the spirit, ¿Por qué? Porque son orgullosos. because sometimes they're proud, Porque rechazan a Dios. because they just reject God. El pobre de espíritu es el que tiene necesidad. Those that are poor in spirit are those who have Es el need. que cada día quiere más. It's that who wants more every day. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, Matthew 5:3 says, "Blessed are the poor in spirit, porque de ellos es el reino de los cielos. for theirs is the kingdom of heaven." Y aquí voy a hacer un paréntesis. And I'm going to make a small parenthesis here.
el hecho de que ya hayamos recibido las buenas nuevas de la palabra de Dios The fact that we have already received the good news of God no me hace rico en espíritu, doesn't necessarily make me rich in my spirit, en el contexto que le estoy hablando. in the context that I'm speaking of. No quiere decir que ya usted fue lleno completamente. It doesn't mean that you've been filled completely. Tenemos que seguir siendo pobres, We need to continue o being sea, poor. necesitados de Dios. In other Que words, cada día quiero más de Dios. continue to Que need cada God, día quiero conocerle más. needing to know Him more. Que cada día quiero acercarme más a Él. That every day I want to get closer to Him. Porque cuando las verdaderas buenas nuevas de Dios llegan, Because when the real good news of God comes, escuche bien, listen to this. se derriba la religiosidad. Religiosity is come down. Se cae la religiosidad. Religious barriers fall. Porque la religiosidad son las leyes puestas por los hombres. Because these are things that are put by men. De que para amar a Dios tiene que ser así, así, así y así. When religion comes and tells you that to love God, it has to be a certain way. La religiosidad trae culpabilidad. This brings guilt. La religiosidad trae frustración, It brings frustration. ¿cierto? La religiosidad trae decepción Religiosity brings disappointment, y cansancio. weariness. Muchos terminan por soltarlo todo A lot of people finish just letting it all go porque realmente no conocieron a Dios. because they didn't really know God. Tenían una religión, They had a religion, pero Dios no es religión. but God is not religion. Dios es relación. He is a Con Él relationship. yo tengo relación. With Him, I have a Y la relationship. relación quita las barreras. And this relationship is able to tear down these walls. Porque conocimiento sin entendimiento Because knowledge without understanding es una prisión. is a prison. Las buenas nuevas de Dios traen vida. The good news of God brings life. Y con esto le pongo un ejemplo. And I can give you an example. Ayer hablaba con una persona, Yesterday I was speaking with someone. estábamos mi esposo y yo compartiendo con una persona, My husband and I were speaking with someone. y decía, pastor, me sorprende cómo And this person would say, Pastor, it surprises me. me he topado con mucha gente en la vida I've met a lot of people throughout my life que al conocerme that when they get to know me, me ven contenta y alegre por las cosas de Dios. they see me happy for the things of God. Y de repente ellos me dicen, qué raro, And suddenly they tell me, wow, that's weird. yo conozco a Dios, pero I know the Lord, yo no siento que Dios nunca me haya hablado. but I don't feel that the Lord's ever spoken to me. Yo no me siento tan alegre como usted. I don't feel as happy as you. Pues llegamos a una conclusión juntos. Well, we came to a conclusion together. Es que eso es conocimiento, That is knowledge and understanding. no es una relación. That's not a relationship. Entonces muchos pasan años tratando de saber de Dios, So many spend many years trying to know of pero God, no le han dado al Espíritu Santo but they haven't come to the Holy Spirit. la libertad de entrar They haven't allowed it the liberty to enter para ayudarlos a conocer a Dios. to help them to know God. Amén. Porque la palabra de Dios sí dice en Corintios Because the Word of God says in Corinthians, que si el Espíritu de Dios donde Él está hay libertad. because where the Spirit of the Lord is, there is liberty. La otra parte del versículo dice, por tanto nosotros, So the other part of the verse says, therefore we all, todos mirando a cara descubierta, with open face, beholding as in a glass, como un espejo la gloria de Dios. like a mirror, the glory of the Lord. ¿Qué quiero decir con esto? What am I trying to say with this? Que algunos tienen un velo, That some have a veil. solo saben, They only know, pero les cuesta vivir. but they just can't live it. Pero usted ha sido intervenido por el Espíritu Santo But you have been porque ya no intervened está el velo. by the Holy Spirit because the Amén. veil is no longer there. Y yo quiero declarar sobre su vida And I want to declare over your life que si usted tiene ese velo todavía, that if you still have that veil in front of you, que si usted tiene esa barrera todavía, that if you still have that barrier, que lo anda,
que lo lleva, tiene una necesidad. Es que siento en mi espíritu que hay algunos que de verdad quieren conocer a Dios. I just feel in my spirit that some here really want to know God. Y han andado de lugar en lugar, And they've been moving around from place to place, de persona en persona, from person to person, de religión en religión. from religion to religion. Usted hoy está en el lugar correcto, And you today are here in the right place. porque aquí usted está escuchando Because today you are listening que lo que le hace falta that what you need no es conocimiento, is not knowledge, sino la intervención del Espíritu Santo but the intervention of the para Holy que Spirit, conozca so that you can know, al verdadero Dios, so that you can meet the real porque God. donde Él está hay libertad. Because where He is, there is Y real liberty. cuando se cae la religiosidad, When really religiosity se falls, cae el orgullo, pride falls, se tiene que caer la terquedad stubbornness falls, para entrar en esa libertad. to be able to enter within that Amén. liberty. Amen. Entonces el Espíritu de Dios So the Spirit of God, o el Evangelio, las buenas nuevas, or the gospel, the good news, son para los humildes, are those that are humble, los que quieren de Dios. those who seek God. Solamente los que quieren de Dios crecen. Only those who want to know more of God will Amén. grow in Him. Solo el que tiene hambre y sed de Dios va a crecer en Dios Only if you are hungry of God will you grow in God, y va a vivir en esa dimensión de libertad. and you're able to live in that dimension of liberty. ¿Hay algún libre aquí? Is there anyone who's free here? ¿Hay alguno que diga, ya yo por lo menos di el primer paso? Is there anyone here who can say, at least I've given the first step? Puedo decir que soy libre porque me alcanzó el Evangelio de Cristo. I can say that I am free Amén. because the ¿Hay gospel alguno of que pueda Jesus celebrar eso? has reached me. Who can celebrate this? Si usted está aplaudiendo, que sea para el que le dio la libertad. If you are clapping, let it be for He who has Si usted given you está liberty. aplaudiendo, que sea para el que lo sostiene en esa libertad. Clap for Him who holds you in that liberty. Siga aplaudiendo. Continue giving Him a hand. ¿Sabe por qué le dije que siguiera aplaudiendo? Do you know why I asked you to continue clapping? Porque lo que le voy a decir a continuación le puede doler. Because what I'm about to tell you might hurt. Le puede doler, It might pero hurt. se vale, ¿verdad? But it's okay, right? La palabra es como una espada The Word of God is like a sword. y en este momento la vamos a usar como espada. And we're going to use it right now as a sword. Que alguien me diga amén ahí también. La libertad tiene que notarse. This type of liberty in God needs to be noticeable. Se lo dije. La libertad tiene que compartirse. It needs to be shared. Todo aquel que disfruta de esta libertad entiende que el Espíritu de Dios lo ha ungido para llevar esas buenas nuevas. Anyone who is in this freedom needs to understand that the Holy Spirit has anointed them to continue in this. Porque una vez And que share yo it. lo vivo, Because once that I live it, ¿cómo me lo puedo guardar? how can I keep it to myself? Yo necesito aprender a ser la iglesia que somos todos nosotros. Necesitamos I need to be the church. We all need to learn to be the church. aprender a ser portadores de buenas noticias. We need to learn to be transporters of good news. Dígalo conmigo, soy portador Say it all together. de We buenas noticias. carry ¿Lo puede the good repetir news. otra vez? Can you say it again? We carry the good news of the gospel. Es que no basta con creer para nosotros mismos. It's not enough just to believe and keep it to ourselves. Entonces no serían buenas nuevas Then, solamente. then they wouldn't be good news. Eso es estancamiento. That's just being stagnant. El que se lo deja se estanca. Whoever just keeps it to themselves Y becomes entonces, stagnant. después del estancamiento, And if you become stagnant, viene la frustración then comes y frustration. se vuelve religión And it just becomes religion. y dejó de ser libertad. And it stopped being liberty. En cambio, cuando yo me atrevo a ser portador de buenas noticias, Instead, when I carry the good news,
Me vuelvo el Isaías de aquel tiempo. I become the Isaiah of the previous times. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand this. Isaías fue el profeta en aquel tiempo. Isaiah was a prophet back then. Luego Jesús Then Jesus fue el que pronunció estas mismas palabras de Isaías, was who pronounced these same words of Isaiah, llevando estas buenas noticias no solo para un pueblo, bringing the good news not just for one people, sino para el mundo entero. but for the entire world. Señores, pero Jesús ya no está. But Jesus isn't here anymore now. ¿Quién está? Who is here? El Espíritu Santo The Spirit of God en nosotros. in us. Así que nos toca a nosotros reproducir Isaías 61:1. So it is our job to go out and reproduce. Amén. Estamos llamados, dígalo una vez más, estamos llamados Say it one more time. We are called a ser portadores to be carriers de buenas noticias. of the good news. Eso es That is, ser un libertador. that's being a liberator. Amén. Número 2. Vamos rápido. Número 2. Y el versículo dice la siguiente frase: me ha enviado a sanar los corazones heridos. He has sent me to bind up the brokenhearted. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados. The wounds of the heart to heal. Otras versiones dicen vendar. Other versions say to wrap, Y es más fácil explicarlo con esta palabra. to bandage. And it's a little bit easier to explain it this way. Porque no es solamente consolar. Sí, mire, usted va a estar bien. Because it's not just about consoling and telling someone everything's going to be all right. No es solamente decirle usted va a superar su problema. It's not just saying you'll get over this. Sino que hay que agarrar la venda But we have to Vaya grab siguiéndome. the bandage, follow me on con this, paciencia. with patience. Acercarse a la persona. We need to come Yo quiero que close. usted lo vea primero sobre su vida. Con paciencia el Señor se acercó a usted. I want you to imagine it in your own life. God Dios came close to you. vio la herida de su corazón. He saw the scar in your life, the hurt in your life. Sacó la venda. He took out a bandage. Sacó todo lo que necesitaba He took out everything he needed para ponerlo sobre la herida. to put it over your Y wound. puso esa gasa And he put that bandage sobre su herida over your wound para volver a unir to be able to put back together lo que estaba dañado. what had been damaged. Para juntar esas partes rotas To pick up the pieces de su corazón. of your heart. Porque una venda tiene la capacidad de sostener, Because a bandage has the ¿sí? capacity to Para hold unir. back together in place. Cuando hablamos de la gente con el corazón roto, When we talk about people with a broken heart, nos estamos refiriendo al espíritu, we're talking about the spirit, a esas emociones our emotions que se quiebran en la vida that sometimes they break in life por muchas circunstancias. because of many circumstances. Y es que una persona con el corazón roto And it's because someone with a broken heart vive en completo lamento. constantly lives lamenting himself. Una persona con el corazón quebrantado Someone with a broken heart es quien ha perdido la esperanza. is someone who has lost all hope. ¿Alguien se ha sentido sin esperanza alguna vez? Has anyone here ever felt without hope? ¿Alguien se sintió antes de Cristo que no había nada que pudiera llenar su vida? Before Christ, Que lo pudiera sacar de ese dolor. did you ever feel like there was nothing esa that could ever take you pesadez. out of that pain? Jesús vino a reparar todos esos daños. Jesus came to restore and fix all of that. ¿Alguien puede decir amén? Can someone say amen? Él vino a eliminar todas las causas de tristeza He came to take away all those reasons of your sadness, para traer a ese corazón roto to bring that broken heart, nuevas razones para tener esperanza. new reasons to have hope and believe. Amén. ¿Sabe usted que el pecado es la causa de todas las heridas del corazón? Did you know that sin is the cause of all of the problems and wounds of our heart? Pero si Jesús But if Jesus pudo darle solución al pecado, was able to bring a solution to sin, puede darle solución a las heridas de tu corazón. it can also bring a solution to the wounds of your Amén. heart.
Por eso su palabra dice que Él vino a sanar los quebrantados del corazón. That's why the word of God says that he came to heal those of damaged hearts. Y el Espíritu de Dios And the es Spirit? nuestro ayudador en esto. And the Spirit of God is our helper in all of this. Porque hay circunstancias en la vida Because there are circumstances in our life que vienen a poner otra vez el dedo en la llaga that come and try to reopen those wounds o que vienen a abrir otras heridas. and or wants to come and open up new wounds. ¿A alguien le ha pasado? Has this ever happened to you? Pero cuando yo tengo el Espíritu de Dios, But when I have the Spirit of God, cuando estoy dispuesto a vivir en esa libertad, when I'm able and willing to live in that liberty of God, el Espíritu Santo me sana. the Holy Spirit comes and heals me. Otra señal del Espíritu de Dios en mi vida es la sanidad Another sign of the Spirit of God de in my mi life corazón. is to be healed, healing my heart. Estamos hablando de perdón. We're talking about forgiveness. ¿Sabe usted que el perdón es algo que tenemos que vivir todos los días de nuestra vida? Did you know that forgiveness is something that we need to live every day of our life? Los discípulos le preguntaron a Jesús cuántas veces tenemos que perdonar. The disciples asked the Lord, how many times do we need to forgive? Y Jesús dio una respuesta And he gave them an answer que se refería no a cuestiones de 1, 2, 3, 4, 7, ya lo cumplí, that didn't necessarily mean an exact number, sino era una respuesta que estaba hablando de día a día. but it was a type of response that meant living it day to day. Porque aunque usted esté hoy en Cristo, Because even though you are today in Christ, tiene que estar preparado para perdonar. you have to be ready and prepared to forgive. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Did you hear what I just told you? Preparado para perdonar. You need to be ready to forgive. Es más, es vivir listo. It's to live ready. Se lo quiero poner así. I'm trying to put it this way. Porque usted no puede controlar lo que otros hagan, Because you can't control what others ni do lo que otros digan. or what others say. Pero usted tampoco puede perder su libertad. But you can't lose your liberty either. Usted tiene que vivir por adelantado, You need to live ahead of all of this, dispuesto a perdonar willing to forgive y a dejar que Dios intervenga en esos resentimientos. and allow for God's Spirit to come and do its thing among all that hurt and wound. En esas pérdidas que has tenido. Those losses that you've suffered. Quizás han sido pérdidas emocionales, Maybe they've been emotional loss. quizás han sido pérdidas físicas, perdiste un familiar, Maybe it's a physical loss. pero Él vino a sanar los quebrantados de corazón. But he came to heal those of the broken heart. Y una señal de que el Espíritu de Dios está operando en tu vida And one of the signals that the Holy Spirit is operating in your life, es cuando ya no te duele. it's when that wound doesn't hurt anymore. Es cuando sabes que ahí está la circunstancia When you know that the reason is there, o que por ahí anda rondando la persona or that person is around there, o que cualquier boca se puede abrir, that any mouth can open, pero a ti no te duele. but it doesn't hurt you anymore. Porque el Espíritu de Dios está sanando. Because the Spirit of God is Amén. healing. Amén. Amen. Yo quiero ir concluyendo con esto. I want to finish with this here. No es posible ver en nuestras vidas la libertad It's not possible to see liberty within our life si yo no permanezco if I do not remain tomado de la mano del Espíritu de Dios. holding the hand of the Holy Spirit, of God's Spirit. Yo quiero que usted entienda I want you today to understand que el Espíritu Santo no es un poder que viene sobre su vida. I want you to understand that the Holy Spirit is not just some power that suddenly comes over your life Y lo pone a temblar. and it makes you start shaking Y lo pone a hablar en lenguas. and it makes you speak in tongues. Eso puede pasar. That could happen. Son manifestaciones de Él. It's a part of the manifestation of the Spirit Y es real. and it is real, Pero eso but no es vivir una vida en el Espíritu. that's not living a life in the Spirit. Del Espíritu nos tomamos día a día We hold on to the Spirit de su day mano by day. We take His hand para poder resistir to be able to resist lo que venga. whatever may come our way.
Y yo le voy a poner este ejemplo con la palabra. And I'm going to give you an example with the word. Jesús Jesus, necesitó al Espíritu Santo. Jesus needed the Holy Spirit. Mateo 4, Matthew 4, me encanta este pasaje, lo estuve leyendo I love this passage, y voy terminando, póngame atención. and I'm about to finish. Just listen. En el versículo 1 de Mateo 4, Matthew 4, on the first verse, dice que Jesús salió del Jordán lleno del Espíritu Santo. it says that Jesus came out of the Jordan full of the Holy Spirit, O sea, que él fue bautizado. that he was baptized. Y todos sabemos que la Biblia dice que el Espíritu descendió ¿cómo? And we all know that his Spirit descended upon him as what? Como paloma para que todos pudieran ver. As a dove, so that everyone could see it. Pero él salió como lleno But he del came out Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Y luego en el mismo versículo 1 dice que después Jesús fue And then in the same verse, it says that Jesus, llevado por el Espíritu al desierto. that he was taken by the Spirit to the desert. Fue impulsado por el Espíritu. He was impulsed by the Holy Spirit. Y en el desierto fue el momento de la tentación de Jesús. And while he was in the desert, that's when he was tempted. Y luego en el versículo 14 And then in the verse 14, dice que Jesús volvió del desierto he returned from the desert en el poder del Espíritu. in the power of the Spirit. Así es que el Espíritu nos llena, So the Spirit fills us, nos guía it guides us, y nos da poder. and it gives us power. Jesús lo vivió. Jesus lived it. Nosotros lo necesitamos. We need it. Y Él es el que nos ayuda a vivir en libertad. And he is who helps us live in this liberty. Jesús lo enseñó en su muerte, He showed it to us in his en death, su resurrección in his resurrection, y en su glorificación. and when his body was Cuando glorified. Jesús asciende, When Jesus ascends into heaven, entonces dice que nos envía al Espíritu. he says that he sends us his Spirit. Dice que nos envía otro ayudador. He says that he sends us another helper. Quiere decir que usted necesita ese ayudador. That means that you need that helper Porque too. ese ayudador Because that helper es la continuación is the de continuation Jesús. of Jesus. Amén. Mire, usted está recibiendo carne hoy. Today we're receiving strong word. Le estoy dando algo fuerte, un plato fuerte, Main course. para que usted siga en la libertad a la que fue llamado. So that you can continue in the liberty you were called Amén. into.